Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que muy bien. El día de hoy, en esta nueva entrega de Perspectiva Austral, vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en Europa y específicamente en lo que ha pasado en Francia, con una mirada eh, global de lo que está ocurriendo, de cómo está la situación económica en Francia. Y por otro lado, vamos a pasar a revisar el programa o partes de las propuestas de programa que ha realizado Marine Le Pen en sus distintos procesos electorales. Por lo cual, quédate aquí que vamos a pasar a revisar estas materias y obviamente con una mirada de independencia en esto. Bueno, para partir, quiero que nos situemos un poco en lo que está ocurriendo a nivel global. Cada vez estamos tendiendo a tener mayor conflictividad y polarización política entre distintos bandos. Y por lo otro lado, lo que estamos viendo además es que hay muy pocos escenarios de convergencia para realizar acuerdos políticos en beneficio de los ciudadanos. Eso está llevando a que las personas estén mostrando su descontento ante el sistema político general, esté aumentando la desconfianza y también el hastío ante las reformas políticas. En el caso latinoamericano es claro, tenemos una serie de eventos los cuales se han desatado, por ejemplo, en el caso argentino, de el hastío de la población llevó también a tomar la decisión de elegir a Javier Milei para que restaure eh, la, la República, por así decirlo, en las distintas reformas estructurales que está realizando. En el caso francés es bien particular y por eso quiero tocarlo en este video, porque dentro de los análisis que se han hecho o que he podido ver de distintos analistas políticos, economistas, etcétera, se toca muy poco acerca de lo que involucra el programa de gobierno. Entonces, tenemos una visión muy eh, sesgada, por así decirlo, a derecha, izquierda, pero no a la sustancia de lo que plantean, más allá de los elementos culturales o geopolíticos en los cuales se podría situar determinada candidatura. Así que antes de partir con ello, creo que es relevante que ustedes puedan ver eh, lo que está pasando con las finanzas en Francia. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver desde el año 80 cómo ha sido la deuda del gobierno en porcentaje del PIB de Francia. Y si ven, desde que Macron llegó al poder, no ha parado también de subir la deuda. eh, y eso es una realidad. Ahora, me gustaría ver que los analistas del centrismo eh, hagan un análisis crítico de esta materia. ¿Qué es lo que está pasando con las finanzas públicas en Francia? ¿Es sostenible un Estado que ahora tenga casi 110% de la deuda? Para mí es insostenible un Estado que tiene 110% de deuda pública. Eso es muy relevante. Luego vamos a ver la gran contradicción con las alternativas políticas que se están dando, por supuesto. Entonces, claro, de una deuda que en los principios de los 90 no superaba el 40 y fracción por ciento, hoy ya está en más de un 110% prácticamente. Y eso es grave, porque hay una tendencia en los países europeos no responsables fiscalmente a incrementar la deuda para fortalecer, entre comillas, la industria nacional y también financiar el estado de bienestar que está prácticamente quebrado en todos los países del planeta. Esto es un llamado de atención también, porque en Chile, cuando teníamos una deuda cercana al 25%,
no se decía nada acerca del incremento de la deuda y ahora ya estamos bordeando los 40%, por lo cual esa tendencia de aumento de la deuda pública obviamente está llevando a que tengamos un escenario futuro de mayor complejidad de situación económica, más aún cuando no hay mayor productividad y más aún cuando Chile está sobre regulando toda y cada una de las industrias y de las actividades humanas. Volvamos a Francia. Del crecimiento económico francés, claramente podemos ver, bueno, la experiencia de lo que se ha visto en los países más ricos es que tradicionalmente, o empíricamente, mejor dicho, se puede ver que los países, a medida que crecen, los países más ricos, llegan a un peak en los cuales empiezan a converger los países. Y ahí se llama el Club de Países Ricos, en los cuales se sitúan en gran medida los primeros países de la OCDE, que tienden a converger en crecimiento económico. ¿Y qué es lo que está pasando en Francia? Es que este crecimiento económico ya está prácticamente muy ralentizado. Un 0,7% es prácticamente un crecimiento nulo, y eso obviamente tiene repercusiones directas en el empleo juvenil, en las oportunidades, en el desarrollo de la innovación, en la industria nacional, etcétera. Y eso es muy preocupante, obviamente, porque genera menos incentivos para la inversión, mayor incentivo para eh, la fuga de cerebros y de capitales, y también un deterioro de la actividad política. Eso es muy relevante. Entonces, claro, un crecimiento mediocre para una nación de las líderes del mundo, con un escenario de deuda tremendo, como lo estamos viendo, y como podemos ver también, el gasto público de los mayores de la OCDE. Es un gasto público insostenible el que está teniendo Francia de Emmanuel Macron. Entonces ahí ustedes pueden ver también cómo se está dando este escenario que ahora hoy está repercutiendo en las familias y en las personas en Francia. No solo por el tema migratorio, sino que también por las políticas económicas que se han llevado a cabo en Francia en los últimos tiempos. Entonces podemos ver que este estado de bienestar ya tiene un gasto exuberante como porcentaje del PIB y obviamente daña y deteriora el esquema y el escenario del país. Bueno, si uno revisa y hace un zoom a la estructura de gasto del Estado, podemos ver también el sistema de pensiones que está prácticamente quebrado. El sistema de pensiones es uno de los que más, como porcentaje, se involucra dentro del gasto del gobierno, y por otro lado también todo lo que tiene relación con los subsidios, el pago de salarios públicos. Se pueden ver ahí también como el segundo dentro de la lista. Después viene salud, después viene educación, y inversión está ya en el quinto lugar. Esto es muy interesante para que lo tengan en consideración y lo vayamos viendo después cuando analicemos el programa de gobierno. Sobre el tema educacional, el tema de la productividad es clave, porque además, con una buena educación, nos permite ser más productivos, y al ser más productivos también permite desarrollar mayor espacio de la innovación y también tener una mayor proyección del crecimiento económico del país y por ende también mayor bienestar. Y aquí vemos cómo Francia está en el club de los países de la OCDE, que está mucho más bajo, está bajo el promedio de la OCDE en términos de productividad anualizada. Entonces, este es el contexto que está viviendo Francia hoy. Y, y las tasas de empleo, podemos ver para edad laboral, bueno, de 15 a 74, que esta es una medición de la OCDE, podemos ver también que Francia está muy por debajo de Alemania y bajo también
la media de la zona euro. Entonces, en todas estas materias, Francia está al debe. Y para eso, lo único que podría salvarla sería implementando reformas estructurales y que, como veremos posteriormente, no se ven que vengan en el futuro próximo con los candidatos que se están dando hoy en el país. El tema de competitividad tributaria también clave. Ya abordaremos este tema para estudiar y evaluar Chile, que está dentro también de los últimos lugares. Pero miren Francia. Francia está en el lugar 36 de 38 países, si no me equivoco, 38 países que son revisados en el índice de competitividad tributaria elaborado por Tax Foundation. Y ahí podemos ver claramente que Francia, Italia son países que están muy complejos en el sistema tributario y también nos están dando incentivos importantes para poder desarrollar la empresa, innovación y atraer capitales. Obviamente, un esquema tributario más complejo, más, más eh, con más regulaciones y más complejidades, por supuesto, redundando, hace más difícil que las personas y las empresas quieran llegar a y desarrollar sus rendimientos en los países. Y desde el punto local también pues, se hace más difícil de que los empresarios se queden, los empresarios franceses en este caso, se queden en el país y terminan finalmente yéndose a algún otro país donde es más fácil poder generar la empresa y no tienen que dedicarle tanto tiempo a las asesorías tributarias. Y ahora vamos al tema cultural. Entonces, nos vemos cualquier persona, cualquier mortal ingresa, prende la televisión, lee los medios de comunicación y nos dicen extrema derecha de Le Pen vence primera vuelta en las legislativas francesas. La extrema derecha de Le Pen, estamos hablando de Diario El País, Diario Financiero, la Universidad de Chile, dice expertos de la Universidad de Chile analizan la posible llegada de la extrema derecha al poder en Francia. Qué terrible, ¿no? La BBC, Marine Le Pen, la líder de ultraderecha que ha sacudido la política. Deutsche Welle, canal estatal alemán, extrema derecha francesa gana con 33,15% de los votos. France 24, tengo entendido que también tiene una porción estatal. La apuesta de Macron fracasa y la extrema derecha de Le Pen lidera la primera. Le Monde, un diario muy izquierdista francés. French elections, far-right, euphoric historic score, verge on sizing power. Entonces también nos dicen la extrema derecha, CNN, France far right, maybe on brink of power after Macron's gambling backfire. También CNN nos señala lo mismo, Al Jazeera, otro medio eh, que nos dice, ¿puede el centrismo y la izquierda, los partidos, unirse en un bloque para ganarle a la ultraderecha en las elecciones? Entonces vamos viendo que los medios de comunicación sitúan inmediatamente a Marine Le Pen y su conglomerado político a la extrema derecha y nunca hay una definición de lo que señalan como extrema derecha. ¿Ya? Luego vamos a ver algunas cosas que tienen muchas similitudes con los candidatos de izquierda. El programa de gobierno de Marine Le Pen. Entonces, finalmente, esta, esta clasificación es simplemente una clasificación que pareciera ser lo que no es centrismo bien pensante o lo que no es el mainstream o lo que podría decirse que no son los partidos del globalismo. También se podría decir algo así. Pero ese análisis simplista de tratar de extrema derecha sin siquiera analizar los programas y las propuestas de gobierno, obviamente me parece algo bastante superficial, entendiendo también de que la izquierda tiene un candidato que tiene propuestas bastante radicales
Y en eso los medios de prensa tradicionales no dicen ni una palabra. Solo existe la extrema derecha, no existe la extrema izquierda. Si fuéramos justos, al menos hablaríamos de distintos extremos. Pero eso no se ve en el debate, y solo el riesgo de la democracia está con estos partidos que están fuera del mainstream electoral. Y no es un riesgo para la democracia que un presidente haya endeudado el país a 110%. Esa es la locura del mainstream media que al final, y muchos analistas también que dicen cosas, lugares comunes, no emiten ningún juicio sobre estas materias. ¿Por qué no se puede decir que Macron puede haber sido extremista o que está tensionando la democracia con las medidas económicas que ha realizado? Puede ser también. Para mí sería un extremista. Cualquier persona que endeuda el país en un porcentaje tan significativo es un extremista. Pero claro, aquí solo existe extrema derecha. ¿Qué pasó en las elecciones? Ya habrán visto ustedes que en los diferentes medios de comunicación, el, 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 la agrupación política llamada Agrupación Nacional eh, tuvo el 33,15%. Después viene el Nuevo Frente Popular, que es una agrupación algo así como el Frente Amplio, que tiene comunistas, verdes, etcétera, de la izquierda más radical, y que tuvo un porcentaje muy importante, 27,99%. Después viene Juntos, que quedó como tercera fuerza política, que es la agrupación del presidente Macron. Después vienen los republicanos, que son los de derecha, después centristas, etcétera. Reconquista, que es también un grupo de derechas que le llaman extrema derecha, también tuvo una votación muy baja, que es de 0,75. ¿Cuál es el lugar común de todos los grupos de derecha que están en Francia y que llaman mucho la atención? Es que no creen en la libertad de mercado. La mayoría son nacionalistas que buscan casi hacer sustitución de importaciones, eh, y no ofrecen una alternativa de reformas estructurales significativas. Bueno, es un país muy convulsionado también ante reformas, ante reformas políticas, etcétera. Hay muchas manifestaciones, muy fácil que eso se dé. Bueno, es la tradición francesa desde la Revolución Francesa, luego también del mayo del 68 y todo lo que ha ocurrido después con los chalecos amarillos, etcétera. Es bien interesante el fenómeno francés. Pueden ver ahí también cómo el partido de Marine Le Pen ha ido incrementando su votación en el tiempo y ahora llega a su pic por este cerca de 34% que lograron en las urnas el día domingo. Y al lado, bueno, pueden ver los tres primeras fuerzas. Primero que está al medio es Marine Le Pen, que es de la agrupación nacional. Arriba tienen a Mélenchon, que es el líder de este Frente Popular, y el presidente actual, Emmanuel Macron. Entonces, ahí ustedes pueden ver cómo se están dando este escenario de las distintas políticas en Francia, que obviamente sirve para también tener una mirada desde un poco de lejos, ver lo que está pasando allá, y tampoco con el afán de abanderarse por uno o por otro, porque por lo mismo, porque cuando uno analiza los programas políticos, uno puede considerar que eh, la presidencia de Emmanuel Macron está condicionando a que esto esté ocurriendo, ese descontento social eh, por las políticas que ha realizado, pero otra cosa es señalar de que si gana Le Pen, las cosas mejorarán en Francia. Yo lo veo muy difícil por el talante de las políticas públicas que está planteando el programa de gobierno.
Yo creo que aquí muchos de los que ven el canal puede que les simpatice Marine Le Pen, pero los invito a revisar el programa de gobierno, que vamos a relatar en breve. Déjenme un momento aquí que tengo que cambiar. la- Y bueno, vamos a partir entonces con lo que se ha planteado en los programas de gobierno de Marine Le Pen. Entonces, ustedes entenderán que es una candidata que ya es del mainstream, se ha presentado en distintas elecciones en Francia, es bastante conocida, llegó anteriormente a la segunda vuelta en una elección anterior, donde triunfó Macron, y, y claro, entre los problemas sociales que tiene hoy Francia con el tema migratorio, que se ha desbordado por lo que han señalado y como muestran también distintos datos, el programa de Le Pen en esta materia señala, por ejemplo, que quiere organizar un referéndum sobre un proyecto de ley eh, para incluir el control migratorio como prioridad nacional y primacía del derecho nacional sobre el derecho internacional y europeo. Aquí es importante ver si es que efectivamente eso es una propuesta constitucional o no. Recordemos muy bien que desde este canal también somos muy escépticos a los cambios constitucionales para perpetuarse en el poder, eh, porque eso es una medida que obviamente daña el engranaje del sistema político y social, obviamente. Habría que ver. Eh, pero claro, si el tema migratorio hoy es tan fuerte, obviamente preguntarle a los ciudadanos suena a una medida del todo razonable para eh, evaluar y mejorar la situación como la están viviendo hoy. Los temas de inseguridad y todas las cosas que ustedes ya saben, y sobre todo los que viven en Chile. Restablecer el delito de residencia ilegal que obligará a los funcionarios, según el artículo 40 del Código de Procedimiento Penal, para denunciar la presencia de inmigrantes ilegales. Esto también basado en las medidas para poder contrarrestar todo el tema migratorio que está impactando fuerte en Francia. Reservar asistencia social para franceses, condicionar las prestaciones solidarias a 5 años de trabajo. Prioridad nacional para el acceso a la vivienda social y al empleo. Fin de la reunificación familiar. Algo cuestionable también esto, porque obviamente una persona que es francesa puede contraer matrimonio con alguien en Australia, estar viviendo allá, puede tener un tema de que se van a vivir a Australia, están trabajando allá, y luego el nacional francés vuelve a Francia y quiere traer a su cónyuge. Eh, Habría que detallar más esta medida porque obviamente puede ser compleja, pero se entiende también el sentido de lo que busca hacer la propuesta en tanto a los ilegales. Eso debería ser más detallado, por supuesto. Dice eliminar el permiso de residencia a todo extranjero que no haya trabajado durante un año. Ahora, este tipo de medidas no atacan el problema de fondo, porque el problema de fondo es cuáles son los incentivos que tiene una persona para no trabajar cuando llega a un país. Y eso significa que no hay ninguna palabra de desmantelamiento del estado de bienestar. Entonces, claro, la solución más simple es eliminar el permiso de residencia a todo extranjero que no haya trabajado durante un año. Es razonable, porque quizás está viviendo de las ayudas, pero en realidad el problema de fondo es el estado de bienestar. Entonces, si se quiere atacar ello, reducen el estado de bienestar y no van a tener incentivos para que lleguen los ilegales a usufructuar de todos los beneficios que tienen los franceses. Y así aumentan distintos aspectos de la competitividad del mercado laboral, etc. Expulsar a inmigrantes ilegales, delincuentes extranjeros. Bueno, esto es algo que se está proponiendo en distintos países respecto a la materia de la migración.
Y obviamente en esta materia, si está ocurriendo, el país tiene derecho de poder realizar estas actividades. Obviamente se están destruyendo el orden social, estas olas migratorias ilegales o irregulares, como se le quiera llamar. Eliminar el derecho de suelo, naturalizarse en base a criterios de mérito y asimilación, que eso es razonable también. Si tú estás viviendo en un país y quieres contribuir, obviamente tienes que aportar, ¿no? Realizar solicitudes de asilo en consulados o embajadas en el exterior. Eso también es interesante porque a veces el asilo, por ejemplo, sobre todo en los países donde hay perseguidos políticos, es muy difícil de que tú puedas solicitar el asilo desde fuera. Creo que la gente se arranca de su país para que no lo persigan y entonces ahí obviamente hay una doble cara de esta medida, porque muchas veces las personas que realmente buscan asilo, porque están siendo perseguidos políticos, eh, tienen que refugiarse algunos en las embajadas de otros países en el mismo país, pero viendo la oportunidad precisa para llegar y largarse. Entonces, no es fácil, entendiendo que muchos dejan a sus familias en el país donde están siendo ellos perseguidos. Entonces, no es tan simple este materia, no es tan simple. Sobre el islamismo, que es algo muy complicado en Francia, han tenido atentados y muchas eh, situaciones graves. Habla de prohibir la práctica de manifestación y difusión pública en el cine, la prensa y las escuelas de ideologías islamistas. Habla de prohibir el uso del velo en espacios públicos, pero no de la kipá. Sobre seguridad habla de restaurar penas mínimas, presunción de legítima defensa para las fuerzas de orden, duplicar el número de magistrados, registrar acosadores callejeros en expedientes de delincuentes sexuales, creación de 25.000 nuevas plazas penitenciarias en 2027, eliminar cualquier posibilidad de reducción o modificación de penas, que son medidas que buscan, obviamente, fomentar la seguridad. Pero después en finanzas públicas también señala que van a lanzar un gran préstamo nacional pagado al 2% para financiar inversiones. Esta cuestión, aquí es donde yo quiero hacer un hincapié, porque obviamente es el área que yo eh, algo más conozco, y esto ya son medidas que empiezan a impactar en las finanzas públicas y también en la sanidad de las finanzas locales. Entonces, un préstamo nacional, ¿qué lo paga el Estado? Lo va a pagar el Estado. El Estado hace otro 2% para financiar inversiones, se supone, un préstamo nacional. Cuestionable, porque al final, obviamente, no lo estás haciendo con precios de mercado, estás llevando más deuda para asignar este préstamo. ¿Quién te lo va a pagar? ¿Quién no te lo va a pagar? El Estado es un muy mal prestamista, eso está comprobado aquí en todas partes del mundo prácticamente. Entonces, aquí ya vemos este déficit de los programas en el tema económico. Una medida interesante que sí que sale es que busca reducir el IVA del 20% al 5,5% en carburantes, eh, el combustible, gas y electricidad. Ahora, no dice nada acerca de cómo va a suplir ese déficit. Imagínense, tiene 110% de deuda, va a reducir el IVA a esos servicios básicos de un 20 a un 5,5%, es decir, una baja radical, de la cual yo estaría profundamente de acuerdo, pero no señala de qué forma se va a recortar el gasto sobre las materias que hoy se están realizando en esto. Entonces, obviamente, una reducción del IVA tiene que llevar dentro del PAC una forma en la cual, cómo se va a recaudar ese déficit, o si es que no se va a recaudar eso mismo para mantener al menos las finanzas, si va a haber una reducción del gasto público. Y de eso no hay ninguna palabra, ninguna. Entonces, ojo ahí, siempre a las bonitas palabras de reducción de IVA tiene que ir o reducción de gasto público o al menos cómo se va a recaudar
esos fondos que ya no se van a percibir por parte del Estado. O si no vas a incrementar el déficit. Es una por otra. Después dice eximir de cotizaciones empresariales a las empresas que aumentan los salarios, hasta 3 salarios mínimos en un 10%. Entonces, claro, una presión algo artificial de aumento de salario por la parte de las empresas. De ahí quizás los abogados tributaristas van a estar trabajando para que busquen algún mecanismo y que ese aumento no sea tan real como se señala ahí. Entonces son medidas que vienen a buscar una solución parche a materias que es el incremento de salarios porque no hay productividad. Entonces no hablan nada de productividad en el programa. Y eso a mí me parece grave. Renacionalizar las empresas de autopistas. O sea, hay carreteras concesionadas, como el caso chileno, y las quieren renacionalizar. Eso implica pagarlas a precio de mercado, comprarlas por los periodos que tienen pactados de arriendo, de administración, mejor dicho, de mantención y todo, que usualmente es 30 años, y el Estado va a tener que desembolsar dinero, va a tener que endeudarse más, pagarle a las concesionarias para que sean administradas por el Estado, y el Estado va a tener que crear agencias para administrar las distintas carreteras. Una propuesta nefasta, nefasta. Ahora, por el otro lado, habla de privatizar la radiodifusión pública. Bueno, pero no da ningún detalle de nada de esto. Puede ser interesante. ¿Sí? Crear un bono de formación mensual de 200 a 300 euros para estudiantes de trabajo, estudio, etc. Bueno, bonos, no productividad, no aumento de competitividad dentro de la industria educacional, nada. Eximir de impuestos sobre la renta a jóvenes hasta los 30 años. Una propuesta contraproducente. ¿En qué sentido? En que la edad laboral inicial, perdón, la masa laboral de 22, 23 años a los 30 son los que están ingresando al sistema, son los que contribuyen al sistema de jubilaciones. Y si tú los sacas de la torta, obviamente va a ser mucho más eh, deficitario el sistema de pensiones francés. Entonces es una medida muy contraproducente por el sistema que tienen. Ahora, si me dicen que va a incorporar capitalización individual y va a ser una transición, ahí estaríamos hablando de que puede ser un incentivo para que más personas jóvenes trabajen. Pero ninguna palabra dentro del programa. Eximir de impuestos a sociedades a empresarios menores de 30 años durante los primeros 5 años. Mira, interesante, porque no van a pagar impuestos a las sociedades los menores de 30 años. Espectacular. Un incentivo para que durante 5 años al menos emprendan y desarrollen negocio. Pero lo mismo, ¿dónde está la reducción del gasto público? Porque esa reducción de IVA, o esa reducción de impuestos va a llevar a que el Estado se termine endeudando aún más. ¿Ven esa dualidad del programa? Establecer un impuesto completo de participación a partir del segundo hijo, doble apoyo a madres solteras, crear un préstamo de 0% para familias jóvenes, reducir los impuestos sobre donaciones hasta 100.000 euros por hijo cada 10 años, reducción de gasto público, nada hasta el momento. O sea, hay medidas interesantes, por ejemplo, el préstamo de 0% para familias jóvenes, pero ¿por qué no una rebaja tributaria? Sino que un préstamo, es decir, más deuda, ¿no? Doble apoyo a madres solteras, bueno, eso va a ser una bonificación. Establecer impuesto completo a partir del segundo hijo, después en la jubilación, y este tema es crucial, yo creo, también en una de las medidas que comparte el candidato de la izquierda radical con Le Pen, que es la jubilación a los 60 años. Entonces, vean ustedes que hoy cada vez trabajamos
tenemos una edad laboral mayor, un potencial de edad laboral mayor, las personas vivimos más, en países desarrollados la gente vive más aún, y, y te hacen una propuesta para jubilarte antes del potencial que tú puedes dar. Dígame si no es algo ridículo eh, presentar una propuesta de esta materia. Y ahí sí estaríamos hablando de populismo, ¿no? Jubilación a los 60 años. Los que ven este programa, que hay algunas personas que son mayores de 60 años, se sienten en plena, eh, se sienten plenos para seguir trabajando. Conozco distintas personas que tienen 65 años y siguen trabajando con gusto, aportando. Entonces, el programa de repente plantea jubilarte a los 60 años y paga quién, ni siquiera los contribuyentes menores de 30 años, que no van a contribuir. Entonces, es puro déficit el programa. Reindexación de las pensiones a la inflación. Y tienen sistema de pensiones públicas. Más déficit. ¿Se dan cuenta, no? Elevar la edad mínima de vejez a 1.000 euros. Pues dice restaurar la mitad de la parte impositiva en favor de viudas y viudos. Pequeñas y medianas empresas, dice reducir los impuestos a la producción para las pymes, muy buena medida, por supuesto. Eliminar impuestos para las transmisiones de empresas, crear un impuesto a la riqueza financiera, el impuesto a los super ricos, ¿no? ¿Les suena esa medida? Una medida propia de la izquierda radical. Para la energía, dice eliminar subsidios a la energía intermitente, detener los proyectos eólicos y desmantelar gradualmente los parques existentes, relanzar en los sectores nuclear e hidroeléctrico e invertir en hidrógeno. Aquí hay algunas cosas que suenan algo razonables, pero no se condicen con el relato de la carbono neutralidad también que plantea Le Pen. Eso da para otro análisis. Después el sector agricultura dice sacar la agricultura de los tratados de libre comercio. Eso es lo que decía anteriormente. No, la agrupación nacional, al menos sus planteamientos de programas de gobierno, no creen en el libre comercio. No creen que puedan importar productos más baratos de otro lugar para satisfacer la población local. Entonces eso obviamente puede generar incremento de los costos de vida de las personas, porque al final en el proceso de globalización en esta materia, lo que ayuda es que más personas se pueden ir beneficiando de esta materia. Vean el asunto de sus teléfonos, por ejemplo. Vamos a hacer solo producción nacional. Me suena a una medida del año 50 o de la izquierda radical. Ojo ahí. Implicar al Estado en la fijación de los precios. Fijación de precios, habla también el programa. Sacar la agricultura de los tratados de libre comercio, es decir, volver a ni siquiera pensar en que disminuirle los impuestos a la agricultura local, no, sacarla de los tratados de libre comercio. Prohibir importaciones que no cumplan las normas francesas, bueno, si tiene un esquema normativo regulatorio que quieren que entre el producto, claro, razonable que los países lo hagan así. Obligar a los comedores a utilizar el 80% de recursos de productos franceses. Ya esta es una medida así que me parece irrisoria. Puede que algunos aquí estén viendo el programa y les guste Marine Le Pen, pero ¿cómo van a obligar a la gente a que consuma determinado? Es como lo mismo que pasó con la ley de obligar a los restaurantes y a los locales de que pongan un porcentaje de música chilena. ¿Por qué? A mí me parece una medida inmoral. Pero proteccionismo puro y duro. Proteccionismo puro y duro.
En salud, plan de 20.000 millones de euros en 5 años, incluidos 2.000 millones para aumentar los salarios de los cuidadores, eliminar las agencias regionales de salud. En educación, eliminar la enseñanza de lenguas y culturas de origen, que eso, claro, si van a enseñar francés ya bien, pero al parecer tienen enseñanzas en distintas lenguas y al final terminan incrementando el gasto y también no fortaleciendo como la identidad nacional. Eso me imagino que está ocurriendo en muchos países que han adoptado el progresismo dentro de su esquema. Sancionar la inasistencia suspendiendo a los subsidios familiares y becas escolares, me parece razonable también. Incrementar la escala salarial de los docentes en un 3% anual, depende. Espectacular que todos suban y que los profesores sean muy bien remunerados, pero si la productividad es baja, si no estás creciendo, si te estás endeudando, es una medida para la galería. No es responsable financieramente. En defensa, aumentar el presupuesto a 5.000 millones de euros para el 2027. Referéndum de iniciativa ciudadana quiere incorporar parte de instituciones y método de votación proporcional para las elecciones legislativas. Entonces, el costo presupuestario que hay de lo que puede ser un programa de gobierno de esto, con la reducción del IVA, es complejo. De hecho, se dice que la aplicación del IVA del 5,5% de los productos alimenticios ya cuesta hoy cerca de 22.500 millones de euros al presupuesto estatal. Y si se toma todos esos productos reducidos del IVA, quizás ese déficit va a representar 50.000 millones de euros. ¿Quién paga? Los hijos, los nietos. Ahora, lo que tampoco se dice es que esa reducción de IVA puede que repercuta también en los precios, pero no se dice nada de eso. Quieren incorporar un impuesto sobre las importaciones también. Y este plan de jubilación, de lo que hablábamos de los 60 años, es una locura. Cuando toda la tendencia es aumentar los años, porque hoy somos económicamente activos mucho más tiempo, tenemos mayor esperanza de vida y podemos dar mucho más, sobre todo hacia las nuevas generaciones. Y también por bienestar personal, mantenernos activos en el tiempo. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos dice, por ejemplo, Capital Economics? Dice que si es que se implementa un tipo de programa como este, fácilmente la deuda podría llegar a niveles de lo que es Italia. Así que, bueno, eso les dejo. Quería reflexionar con ustedes sobre el tema del programa. No quise meterme en el programa de la izquierda radical, tampoco me metí en el programa de Emmanuel Macron, porque, claro, los datos de cómo ha gobernado están a la vista, lo vimos al inicio, eh, pero a mí me llama mucho la atención esta efervescencia de que está ganando la derecha en Francia cuando muchos no han leído el programa, sino que solo analizan de que, oh, mira, ganó la derecha dura, bien, felicitaciones, por fin está ganando la derecha de verdad, y, y el progresismo y toda la derechita cobarde, etcétera, está quedando relegada. Ojo, porque parece ser que los medios de comunicación eh, hacen esfuerzos también por no leer el programa. Un izquierdista estaría feliz con un programa de este tipo. Entonces, ojo, para mí, al menos, es un programa político lo que presenta, es un programa que
carece de una visión de economía de mercado y que tiene un alto foco en el proteccionismo económico, y obviamente eso no va a ayudar a disminuir la deuda, no va a ayudar a mejorar los salarios de manera incremental para toda la población, y va a seguir aumentando los problemas y la conflictividad en Francia. Quizás el tema de seguridad es la gran fortaleza de lo que es Marine Le Pen. Yo desconozco cuál fue su postura en los encierros y en todas la- las políticas de intervencionismo sobre la vida de las personas durante 2020-2022. Y ojo, porque el tema del programa de gobierno lo pueden ver ustedes, lo pueden chequear, lo voy a dejar aquí los links también, y para reflexionar. Siempre quedarse con el análisis personal, ustedes mismos revisen, chequen la información, eh, y no se queden solo lo que dicen los analistas, ni uno mismo, ni los medios de comunicación ni de prensa. Léanlos ustedes mismos. La mayoría está en francés, sí, pero bueno, hay que darse un poco el espacio para leerlo, traducirlo, revisarlo y hacer un análisis eh, crítico sobre esta materia. Bueno, para ir cerrando, quiero invitarlos. Ya en el canal está disponible hacer donativos. Si ustedes quieren hacer alguna donación, alguna ayuda para poder continuar este trabajo de revisión, de investigación, etcétera, les voy a dejar aquí abajo el link para que en Revenue puedan hacer sus aportes. Los pueden hacer muy simple con WebPay, con Transbank, etcétera. Y vamos a estar muy agradecidos para poder hacer eh, programa. Y en segundo lugar, lo otro que les quiero comentar es que estamos próximos a desarrollar y publicar un nuevo libro que se va a llamar Proceso Insurreccional, Asedio a las Democracias Liberales. Y si tú quieres ser parte y apoyar este proyecto, también voy a dejarte el link de Revenue para que puedas hacer tu donativo, y saldrán en los créditos del libro, por supuesto. Es un libro que ya tiene reseñas de Stephen Hicks, de Renato Cristin, de María Cabal, de Colombia, de Agustín Laje, etcétera. Así que, bueno, si lo logramos publicar, esperamos octubre de este año, tu aporte va a ser fundamental para poder materializar esta nueva obra. Un abrazo grande, Andrés Barrientos, Perspectiva Austral, y nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.